La metformina es un fármaco súper seguro que a día de hoy consumen un montón de personas con diabetes. Sin embargo, como todo fármaco, puede tener potenciales efectos secundarios. Y uno de ellos es la acidosis láctica por metformina. Es un efecto secundario muy raro que se da de 3 a 10 de cada 100.000 personas que lo toman, pero es potencialmente grave, aunque recuerdo muy raro. La gran mayoría de las veces tu médico se anticipará para que esto no te suceda nunca. Sin embargo, tú tienes que saber 3 situaciones que pueden precipitar esta acidosis láctica por metformina y sobre todo, y lo más importante, cómo evitarla para no poner en juego tu salud y que tomar metformina sea algo súper seguro para ti. Así que vamos a por ello. Muy buenas a todos, soy el Dr. Víctor Bravo, bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Hoy voy a hablar sobre la metformina, en concreto de 3 situaciones en las cuales deberías suspender el consumo de metformina, ya sea durante un tiempo o para siempre. ¿Por qué? Porque si suceden, el riesgo de esta acidosis láctica es muy elevado. Así que vamos a conocer la primera situación, que es la enfermedad renal crónica avanzada. Vamos a hablar sobre esta entidad que es potencialmente desconocida y sobre la cual grabé un podcast con el doctor Álvaro Pérez, que te voy a dejar en la descripción del vídeo para que conozcas más sobre esta enfermedad, que puede terminar en la diálisis cuando se avanza hasta un determinado punto, sobre todo cuando es terminal y tenemos un filtrado inferior a 15. Cuando tenemos una enfermedad renal crónica con un filtrado renal inferior a 30, es un buen momento para plantearnos retirar esta metformina. ¿Por qué? Porque la metformina se metaboliza o se elimina o se excreta en un 90% por el riñón. Entonces tiene sentido que si tu riñón deja de funcionarte como debe, esta metformina se va a bioacumular, va a acumularse durante más tiempo y va a potenciar o va a facilitar que se produzca esta acidosis láctica. Entonces, esta metformina, si no se puede eliminar por los riñones porque tienes un filtrado renal bajo, pues va a producirse una bioacumulación de este metabolito, de este producto, de la metformina, y va a facilitarse muchísimo que se genere esta acidosis láctica, especialmente cuando haya situaciones que empeoren de forma aguda la función del riñón. Por eso es muy peligroso. Si tú tienes un filtrado renal inferior a 30, imagínate que tienes una diarrea o un cuadro de vómitos que te deshidrata muchísimo y te baja el filtrado renal pues a 15. Es muy peligroso y hay muchísimas veces que la gente ingresa en el hospital porque ha tenido esta acidosis láctica por metformina, que aunque es raro, puede suceder, sobre todo en la enfermedad renal crónica reagudizada. La diabetes al final puede conducir a un deterioro de la función renal y muchas veces damos esta metformina precisamente pues para evitar las complicaciones crónicas de la diabetes, como es la enfermedad renal crónica. Cuando llegamos a este filtrado de 30, lo mejor es suspender la metformina y pasar a otra línea de fármacos que pueden ayudarnos mucho mejor cuando el filtrado renal va bajando cada vez más. Estamos hablando en este caso de, por ejemplo, los ISGLT2, la empagliflozina, la dapagliflozina o la canagliflozina, que se ha demostrado que estos fármacos sí que pueden enlentecer el deterioro de la función renal cuando ya ha avanzado bastante. Entonces, estos últimos fármacos, que no son metformina, serían más seguros en este caso. Y la gran mayoría de las veces tu médico estará al lorito y se preocupará de quitarte la metformina en el punto adecuado y sustituírtela por el otro fármaco. Pero al final, como digo siempre, el conocimiento es poder. Y esto lo han repetido muchísimas personas en la vida. Tú ahora sabes, porque eres seguidor, eres suscriptor de este canal, y si no eres todavía, suscríbete inmediatamente y ya conocerás que el ejercicio de fuerza y aprender a comer son factores que pueden revertir, no aliviar ni mejorar, sino revertir la diabetes tipo 2 si se hace bien. Entonces tú puedes enlentecer la progresión de la diabetes e incluso revertirla si aplicas los consejos que te estoy dando. Y esta situación nunca llegarás ni a la enfermedad renal crónica, ni a la acidosis láctica por metformina, ni nada de estas cosas. Entonces, ten presente que si tienes una enfermedad renal crónica, tienes que ver la entrevista que hice con el doctor Álvaro Pérez, y si no ha llegado todavía la enfermedad renal crónica, tienes que saber que es algo que puede suceder con el paso de los años tomando metformina si no hacen nada, porque irá sumando fármaco y finalmente la función del riñón empeora. Y cuando empeora, si ya no hay nada que hacer, hay que quitar la metformina en este punto para no tener estos efectos secundarios y pasar a otra línea de fármacos. Pasamos a una segunda entidad
enfermedad o síndrome, podríamos hablarlo de esta manera, que podría hacer que también se precipitase esta acidosis láctica por metformina. Estamos hablando de la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática es un síndrome que se produce en el elenco de muchísimas enfermedades que afectan al hígado y que muchas de ellas cursan con cirrosis hepática. La cirrosis hepática, muchísimas personas podréis estarlo relacionando con el consumo de alcohol, pero no solamente el consumo de alcohol nos puede precipitar una cirrosis hepática, sino también, por ejemplo, una infección por el virus de la hepatitis C, o por el virus de la hepatitis B, o por muchísimos otros cuadros, también por ejemplo, yo que sé, enfermedades autoinmunes, o una colangitis esclerosante primaria, que es otra enfermedad autoinmune, podría relacionarse con una cirrosis hepática. Hay muchísimas enfermedades que pueden conducir a este cuadro. Cuando el hígado se cirrosa, se produce una fibrosis del hígado, y una fibrosis del hígado hace que este no pueda trabajar bien. Se convierte en una piedra ese hígado. La propia grasa que tenemos en el hígado, cuando tenemos diabetes tipo 2, muchas veces tenemos hígado graso. Y esta grasa en el hígado que ahora mismo nosotros no estamos controlando, estuve hablando en el podcast en Sin Diabetes para Siempre con el doctor Felices, estuve hablando con él que esa grasa en el hígado que nosotros podemos ver por una ecografía no duele, no pica, no molesta y por lo tanto puede hacernos que no actuemos. Y esto puede llevarse a cabo a lo largo de mucho tiempo, esa acumulación de grasa que finalmente se inflama, se produce una esteatohepatitis y esa itis, esa inflamación, puede llevarnos a largo plazo a una cirrosis y eso se ve también con una ecografía. Al igual que te he dicho que te dejo la entrevista con el doctor Álvaro Pérez en la descripción, también te dejo la entrevista con el doctor Felices, que es radiólogo y te explica perfectamente bien los estadios del hígado graso. Si nosotros tenemos todas estas enfermedades, hígado graso, estas hepatitis, este alcoholismo, podríamos llevar a esa cirrosis. Y esa cirrosis produce una insuficiencia hepática. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos esa insuficiencia hepática? Pues cuando vemos que la función del hígado, las cosas normales que hace el hígado, su fisiología se ve alterada. Por ejemplo, el hígado tiene la capacidad de producir una proteína de sangre que se llama la albúmina. Cuando vemos una albúmina por debajo de 3, 3,5 en una persona que tiene alterada la función del hígado, empezamos a sospechar que hay una insuficiencia hepática. Si vemos que las transaminasas están altas por encima de 3 veces su valor de la normalidad, podemos pensar también en una insuficiencia hepática. Si vemos también que los tiempos de la coagulación están alargados, por ejemplo el INR o el tiempo de protrombina está mayor a 1,5, también sospechamos que hay una insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque el hígado produce factores de la coagulación y los factores de la coagulación son los que nos frenan la hemorragia si tenemos un sangrado. Hasta tal punto tiene de importancia el hígado. El hígado también se ocupa de eliminar la bilis. La bilis la vamos a producir a través del colesterol también y también a través de la bilirrubina. Si nosotros vemos que la bilirrubina directa se altera o empieza a subirnos en sangre, eso nos indica que el hígado no puede eliminar bien la bilis. Y si no puede eliminar la bilis, también sospechamos que hay una insuficiencia hepática. También, si la persona además tiene una situación de consumo crónico de alcohol de forma continua, eso también, ese alcoholismo, empeora también la insuficiencia hepática y por lo tanto puede desencadenar esa acidosis láctica. Tenemos que ver muy bien la analítica de este tipo de personas porque muchas veces no van a ser candidatos a tomar la metformina aunque tengan un buen filtrado. A mí me gusta mirar siempre todas las cosas en su conjunto. ¿Tiene bien ese filtrado renal? ¿Tiene bien estos parámetros de la analítica? Pues puede ser que pueda seguir tomando la metformina, le puede beneficiar, especialmente si ha dejado el alcohol. Si hay cosas que empiezan a no cuadrarme, pues puede ser que se reduzca la dosis o bien pueda ser que se tenga que suspender en algunos casos. La gran mayoría de las veces esta acidosis láctica no suele suceder, ya que te he comentado que es una situación que es bastante poco frecuente, pero si ocurre muy grave. Por lo tanto, hay que tenerla siempre presente. Y si no tienes insuficiencia hepática, pues bueno, te puedes quedar tranquilo de que eso a ti no te va a ocurrir. Pasamos a un tercer punto y esto es algo muy frecuente, que es la realización de pruebas de imagen con contraste yodado. Por ejemplo, si te haces un TAC o alguna prueba de imagen que requiera contraste yodado, este contraste yodado a corto plazo puede producir cierta insuficiencia renal, porque el contraste yodado se tiene que eliminar por los túbulos renales, produciendo una leve insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, a las personas que están tomando metformina siempre se les dice que las 48 horas antes de hacerse el TAC y las 48 horas después de hacerse ese TAC o esa prueba de imagen con contraste yodado, suspendan la metformina para evitar
esta bioacumulación de acidosis producida por el acúmulo de lactato. No es que el lactato como tal produzca la acidosis, pero sí que se producen una serie de protones durante su generación que hace que se acidifique el medio y por lo tanto que tendamos a bajar el pH de la sangre, y eso puede ser una situación pues potencialmente grave en muchos casos. Entonces, si tomas metformina, te vas a hacer un TAC con contraste, por ejemplo, 48 horas antes del TAC y 48 horas después, puede ser recomendable que suspendas la metformina. Y estas serían las 3 situaciones que tú debes conocer si tienes diabetes y estás tomando metformina. Espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente. Recuerda revisar en la descripción del vídeo las entrevistas con el doctor Pérez y con el doctor Felices, porque te van a ayudar mucho a entender mucho mejor de qué va el juego. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.